No, por favor. Muy bien, muy buenas tardes. Acá estamos una vez más en Disensos de los Sábados sobre filosofía política. En esta oportunidad nos honra el doctor César Bazán Naveda, maestro en Derecho, pero también maestro en lo que es el movimiento masónico internacional. El motivo, pues, de esta disertación es que se precisen los principios filosóficos de este movimiento y sabiendo, entendiendo de lo discreto de la actividad, pero más por un secretismo, yo creo que es por modestia. Entonces, entendamos bien ello y también entendamos todo lo que de repente propone como movimiento, como agrupación cooperativa, y yo solo quisiera dejar sentada esta idea inicial siguiente. Siendo una organización fraternal, ¿correcto? Lo que aspira, pues, es no solo a esa fraternidad, sino también a la amistad, a la ayuda mutua, a la tolerancia, a la caridad, pero no solo entre sus miembros, sino en una comunidad, en un país, y de repente en el orden. Adelante, por favor, la bienvenida una vez más. Muchas gracias y un saludo para usted y para toda la audiencia que se encuentra. Bien, el ser humano es un ser perfectible, no somos perfectos y todos estamos buscando siempre poder ser mejores, cuajar nuestra personalidad, cuajar nuestras relaciones con nuestras familias y en general con la sociedad. Y así como el ser humano está sujeto a tentaciones y tiene libertad para escoger entre lo bueno y lo malo, nosotros los seres humanos preferimos por lo general escoger hacer las cosas de manera correcta. Eso significa entonces que debemos encontrar alguna forma de superarnos, de perfeccionar nuestro espíritu, de ir dominando nuestras pasiones. Ese es el sentido de la masonería. Perfeccionar al ser humano para que pueda ser una persona más integrada, más social y más útil para la sociedad y para su familia. Podemos entonces, bajo estos criterios, decir que la masonería ha existido desde muchísimo tiempo atrás, porque siempre el ser humano ha buscado que superarse. Pero realmente aparece con las grandes construcciones, en la época de la Edad Media, con las catedrales que se hacían y que requerían de planos específicos de personajes que pudieran construirlos. Eran constructores. Esos constructores también labraban sus espíritus para hacer que esa obra que iban haciendo no solamente fuera observada desde afuera, sino también formara parte desde dentro de cada ser humano, desde su propio interior, para poder hacerlos muchos mejores. Se transmitían entonces así secretos de construcción, secretos de la forma de ser del hombre, secretos de la forma de pensar, secretos que en realidad no eran más que basados en la propia experiencia y aquello bueno que cada uno buscaba. Pasan los tiempos y entonces la construcción empezó a cambiar. Dejó de ser tan gótica, tan expresiva, tan exquisita como lo fue antes, y por lo tanto estos gremios de constructores abrieron sus fronteras hacia las nuevas dimensiones económicas y el crecimiento de la sociedad. Y de pasar a ser solamente un gremio de constructores en el sentido material, pasó a ser un gremio de constructores en el sentido espiritual. Y entonces se agrupaban todos aquellos que quieren ir perfeccionándose, aquellos que quieren ir buscando ser mejores. Ese es el sentido simbólico de la masonería y ese es el sentido que existe hasta el día de hoy.
uno de los grandes secretos que hasta hoy nos sirve y nos sirve a toda la humanidad es que tenían libertad para poder hablar, libertad para poder expresar sus opiniones, libertad para poder decidir. Recordemos que en la Edad Media la mayor parte de la gente no tenía libertad. La mayor parte de la gente lo que tenía era una subyugación por parte del rey y no tenían manera también de pensar de manera distinta. La iglesia también, así como los reyes eran absolutos, la iglesia también era absoluta. Y se fue generando una cultura de libre pensamiento. Esa cultura del libre pensamiento, estoy hablando de Europa, por supuesto, esa cultura del libre pensamiento fue enfrentándose con el tiempo a la cultura del absolutismo. Y entonces se produjo una brecha entre aquellos que buscaban liberar a los seres humanos de los yugos y aquellos que querían mantener los yugos con el propósito de mantener la organización de su Estado. El pensamiento masónico se expresa en las grandes obras, en Rousseau, en Voltaire, en todos los enciclopedistas que generan el concepto de libertad, igualdad y fraternidad que finalmente explota socialmente con la Revolución Francesa y antes lo fue también con la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de América. Genera también un gran interés en parte de la sociedad de América Latina, la América hispana, que seguía subyugada y que por lo tanto no reconocía libertades. Y también brinda su conocimiento, brinda esa profundidad filosófica para los grandes movimientos libertarios que se generaron en América. Esos movimientos libertarios también fueron presididos en muchas oportunidades por masones. No exclusivamente por masones, por supuesto, porque era compartir de la idea de tener un pueblo identificado y libre, libre del despotismo que en este momento, en esos tiempos encarnaba el gobierno español, los reyes españoles. Se genera entonces el pensamiento libertario también en América, se forman logias en América y miembros de esas logias son las que encabezan los movimientos que van generando en cada uno de los países el movimiento libertario. Tenemos aquí a grandes hombres. En Argentina estaba el generalísimo don José de San Martín. En Colombia, en la parte de Venezuela, estaba Simón Bolívar. En América, también en nuestra parte, en el Perú, teníamos a José de la Riva Agüero, un gran conspirador, pero también un gran masón. Y con él muchas de las figuras que fueron predominantes en el momento de los primeros años de la independencia del Perú. Pasa el tiempo y las logias se han venido fortaleciendo con este pensamiento. Claro que nos hemos quedado un poco atrás en la historia porque en base a nuestro secretismo, en base a un exceso de discreción, no hemos participado activamente en lo que es el devenir social de nuestro país. Pero sí hay masones que han participado en la vida social de nuestro país. Sin embargo, debemos ahora enfrentar nuevos retos en materia de masonería, en materia de la vida social de nuestro país. Esos males contra los cuales generaciones de masones han luchado, que son las pasiones y los vicios, aquellas cosas que degradan al hombre, en nuestro país se muestran ahora muy presentes. Tenemos un mal que nos viene persiguiendo durante toda nuestra vida republicana, la corrupción, la inseguridad, la forma en la cual los seres humanos no aprecian la vida de otros, sino más bien la desprecian. Pueden dispararle a una persona por robarle un celular. Quiere decir que esa persona que ha cometido un delito de esa naturaleza no tiene formación moral,
no sabe distinguir ni apreciar el milagro de la vida, no aprecia su propia vida, porque ese no es un ser humano digno de presentarse algún día como nosotros, como masones, tenemos la obligación de creer es un ser supremo, y ese ser supremo para nosotros es Dios, de presentarnos ante Dios para rendir cuentas de los actos que hemos realizado durante la vida que nos concedió. Si hemos actuado correctamente, seremos dignos de tener sus bendiciones. Y si hemos actuado incorrectamente, entonces tendremos que pagar por nuestras culpas. Ese sentido, que es el sentido propio de un ser creyente, de un ser que tiene una razón de ser en la vida, es lo que formamos nosotros y es lo que está faltando en la sociedad. Llega entonces los momentos de los nuevos retos. Los nuevos retos que son los mismos que siempre hemos tenido. La lucha contra aquellos actos que son los actos de corrupción del ser humano interior y exteriormente. En ese plan estamos embarcados los masones. En ese plan creo que estamos embarcados todos aquellos que queremos hacer el bien a la sociedad, independientemente de si son masones o no lo son. Eso significa entonces que estamos entrelazados con muchas organizaciones conocidas o discretas, como es la nuestra, pero para un fin. Y sin embargo parece que la guerra la estuviéramos perdiendo. Esta guerra en favor de la libertad de convivencia, del respeto mutuo, que hace que tengamos que renovar nuestros esfuerzos. Y abrimos las puertas a todos aquellos que quieran ingresar a las logias masónicas. Hemos celebrado en el 2017 los 200 años de la formación de la primera logia que existe hasta el día de hoy en el Perú. Tuve el gran honor de ser el gran maestro de masones, el equivalente al presidente de todos los masones del Perú, en el 2017 y presidir esas ceremonias de celebración de los 200 años. De recordar el mensaje libertario cuando recién se estaba formando la fuerza que nos iba a liberar a los peruanos del gobierno español. Dentro de poco se celebrarán los 200 años de la independencia del Perú, proclamada por un masón. Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Ahí están sintetizados los conceptos masónicos más que suficientes para nosotros presentarnos ante la sociedad y decir que sí, lo que nosotros queremos es buscar a una organización social que represente la justicia con libertad, que sea el concilio de aquello que los seres humanos buscan y que ahora, como siempre, necesitamos. También tuve el placer, el honor de celebrar en Londres, Inglaterra, los 300 años, también en el 2017, de la formación de la primera gran logia en el Perú. Perdón, en el mundo, la Gran Logia de Londres. Y estuvimos allí 196 grandes maestros de todo el mundo presentes para esa celebración. Nuestro problema de aquí en adelante es mirar cómo vamos a enfrentar el tercer centenario, porque el 28 de julio del 2021 se cumplen los 200 años, terminan los 200 años y empieza el primer día del tercer siglo de nuestra independencia. ¿Cómo lo vamos a enfrentar y qué es lo que tenemos que hacer? Es renovar las esperanzas, es hacer que los buenos, aquellos que buscan hacer el bien, encontremos lazos que nos unan y hagamos que las cosas cambien para todo el país. Si nuestro sistema jurídico, si nuestro sistema económico funcionara, sería un sistema con justicia y con equilibrio, con libertad. Pero no funciona porque hay gente que la va tergiversando porque quiere llegar al poder y llegan al poder solo con el propósito de buscar enriquecerse. Enriquecerse a costa de los demás, a costa de cada uno de nosotros, que pagamos esas comisiones que ellos después reciben de manera disfrazada y se llevan el dinero público. Si tuvieran la conciencia
del sentir, de lo que es la bondad, y una conciencia que le diga cuando está haciendo mal, que eso está haciendo mal para que no lo haga, entonces todo ese dinero desperdiciado en la corrupción hubiera sido un beneficio para todos nosotros. ¿Se imaginan todo ese dinero que se ha perdido en obras a veces insensatas o que nunca han podido ser útiles? Se hubiera invertido para hacer hospitales, para mejorar las escuelas, para generar caminos, trenes y todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Seríamos un país organizado, un país reconocido, un país que estuviera acendrado en su propio sentimiento de nacionalidad. Eso es lo que tenemos que cambiar y esos son los grandes retos que los masones tenemos de aquí en adelante. También, obviamente, dentro de nuestra propia organización, como somos seres humanos y nos sentimos hermanos, porque nos une no solamente la finalidad de buscar el bien, sino la creencia en Dios y la humildad para reconocer nuestra debilidad ante los inmensos objetivos que Dios, gran arquitecto del universo, si queremos decirlo en un sentido que pueda ser aceptado en todas las religiones, nos impone. Entonces nosotros como seres humanos buscaremos el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, el desarrollo de nuestra sociedad. No sé si hay algún concepto que quisieran que se desarrolle de manera personal, pero en esa forma buscamos, y a eso iba, ayudarnos mutuamente. No ayudarnos mutuamente con el propósito de formar una organización de poder, sino ayudarnos mutuamente para que no nos avasalle la injusticia, que no nos avasalle el abuso. Como todos los peruanos y todos los seres humanos deberíamos unirnos también para evitar que estas cosas malas sucedan y protegernos porque, como se ha mostrado también en nuestro país, cuando no llega el Estado para dar el auxilio, cuando no llega con el oxígeno para aquellos que se están muriendo porque no pueden respirar, ¿qué hace el pueblo? Junta su dinero y hace una bolsa y compra el oxígeno. Dinero que el Estado debía haberle proveído. Y sin embargo, ellos se organizan y lo consiguen. Eso hacemos nosotros también. Y hacemos obras de caridad discretamente. Nadie tiene por qué enterarse, porque no se trata de hacer obras con el propósito de enrostrársela a otro, de decirle yo soy mejor que tú porque hago mejores cosas, porque soy bueno, mira cómo trato a esta gente, doy de comer a gente que está necesitada y hambrienta, ¿no? Eso no es caridad, eso es ostentación. Y entonces nosotros lo que hacemos es caridad de manera discreta, con la ayuda oportuna para aquellos que no necesitan pagarnos por lo que reciben, ni nosotros queremos cobrarle por lo que les damos. Pero eso queda internamente para nosotros, para dar cuenta ante Dios el día que lleguemos, si nos pregunta también. Correcto. Estos son los grandes objetivos, sí. Correcto, doctor Bazán Naveda. Entonces, mire, voy tomando acá nota. Vamos identificando una corriente, una línea filosófica política. Y en esa medida, pues, no solo la fraternidad, la igualdad, sino la virtud. Entonces, de repente, la parte muy conocida, muy resaltada del movimiento masón es esta parte de fraternidad, igualdad, ¿sí? Recordando pues esta génesis que se tuvo con la Revolución Francesa y con estas grandes construcciones y todo ese acervo que usted comenta. Pero usted rescata acá el tema de la virtud, cuán necesario en nuestra actividad diaria y más aún en la política. Entonces, vamos identificando esos tres componentes: fraternidad, igualdad y virtud. Y antes de ello, el Gadu, ustedes señalan que hay un gran arquitecto del universo. Para los creyentes, Dios, pero podrían también haber masones no creyentes y será pues un ser
supremo, y si se cree en la naturaleza, bueno, aquello que rige las leyes naturales también podría ser, pero responde a una armonía, responde a una organización, responde a una arquitectura. Antes, por favor, también nos gustaría precisar lo siguiente. Y como eje, fíjese lo que usted plantea, usted señala que, bueno, la geometría literalmente, en su parte material, fáctica, aplicativa, pues también es un referente para esta gran construcción del pensamiento, de la vida humana, pero sumado a la metafísica. ¿Cómo es posible desde el raciocinio, desde el entendimiento de los fenómenos presentes en la realidad, el razonamiento, ¿sí? La metafísica, poder comprender toda esta dimensión y de repente aquello que como condición humana nosotros tenemos, ¿sí? Como no solo derechos, sino también obligaciones para con nuestros semejantes, usted señalaba. Entonces, en esa medida, vamos identificando estos principios y interesaría ahondarlos un poco más. Entendamos que los que participan de esta conferencia tienen ese espíritu de conocer de repente un poco más esa parte muy filosófica que usted está planteando. Adelante, doctor, por favor. Correcto. Son varias cosas, así que procuraré ir manejándolas una por una. El ser humano es un ser finito. Nosotros tenemos un principio y tenemos un fin, pero nuestro conocimiento también es un conocimiento finito. Sin embargo, los seres humanos queremos conocer todo y muchas veces creemos por fe, pero normalmente creemos por convicción, porque hemos experimentado, hemos actuado de manera tal que racionalmente podamos entender lo que sucede. Santo Tomás de Aquino, bueno, primero el santo Tomás, que fue uno de los apóstoles, creía, por supuesto, en Jesús, pero no creyó en que Jesús había revivido, había nacido, hasta que tocó sus heridas, ¿no? Ver para creer. Y Jesús le dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Tú necesitaste ver y tocar para poder creer, pero hay muchos que van a creer sin haber visto. Y es que eso es un acto de fe. Sin embargo, el otro Santo Tomás de Aquino, muchos siglos después, hace una explicación racional sobre la existencia de Dios. Expresa sus tesis filosóficas y nos explica, nos convence racionalmente que Dios existe. Por supuesto, todos entendemos por fe que Dios existe. Y a través de Santo Tomás, no solamente lo entendemos por la fe, sino también lo entendemos por la razón. Pero no debemos ser limitativos en esto, porque así como estoy hablando por la parte de los católicos, de los cristianos, los que creemos en nuestro Dios único y verdadero, también existen otras religiones, otros enfoques que también son místicos y también son de fe. Y ellos creen en Dios también, pero creen en Dios de acuerdo con sus reglas, con las reglas que sus profetas les han explicado. No podemos entonces ser excluyentes y decir, nuestro Dios es verdadero y el tuyo es falso. Y el otro contestarnos, nuestro Dios es el verdadero y el tuyo es falso, porque nos enfrascamos en esas guerras interminables por la fe, que en lugar de llevarnos a la construcción de los seres humanos, nos lleva a la destrucción. Entonces establecemos una convivencia pacífica. Esa convivencia pacífica significa que nosotros no le vamos a quitar su creencia en Dios a todo aquel que forme parte de la masonería, sino que vamos a reconocer y a pedir que nos respeten nuestra fe en Dios, porque son dos requisitos importantes, básicos para poder ingresar a ser masón. Primer requisito, creer en Dios.
bajo la modalidad, bajo la fe que cada uno tenga. Y entonces podrá estar un judío y ser masón, podrá estar un maometano y ser masón, como estamos los católicos o los protestantes también, porque creemos en la existencia de Dios. Primer requisito. Y el segundo requisito, creer en la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma significa que nuestra vida como ser humano es una vida más que material, porque además de ser cuerpo, de ser carne, de ser huesos, de ser sangre, tenemos ese hálito de vida que nos ha dado la oportunidad de ser distintos, diferentes a los demás, poder tener vida. Y esa vida no la hemos inventado nosotros, ningún ser humano la ha podido inventar. Esa vida la ha hecho Dios con algo que Él nos ha dado, con algo que Él nos ha brindado y con algo que retornará a Él. Eso es lo que nosotros entendemos como el alma. Esa alma que tendrá que regresar, como dije hace un rato, ante Dios a formar parte otra vez de Él y dar cuenta de lo que este ser humano hizo con la vida que se le dio. Un primer concepto, entonces, sobre lo que nosotros pensamos en masonería. La creencia en Dios con la libertad de credo, libertad de religión, poder creer de la manera que estimen conveniente. Segundo, la inmortalidad del alma, porque el alma significa entonces la expresión de Dios en cada uno de nosotros. Y esa expresión de Dios, finalmente, cuando nuestra parte física se agote y tengamos que morir, regresará siempre con Dios. Ese es uno de los temas. No recuerdo cuáles eran los otros, ya me fui olvidando un poco. El tema iba más o menos en lo siguiente. Entonces, la fraternidad, conforme usted va explicando, tendrá que ser comunicativa, tendrá que ser afectiva y tendrá que ser práctica, tendrá que encarnarse. Claro, la fraternidad significa lo que nosotros mismos conocemos. Todos los seres humanos somos eso, humanos. Y por lo tanto, compartimos nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Claro que cada uno de una manera particular, cada uno es una individualidad, pero al final somos todos una misma especie. Y en esa misma especie tenemos enemigos que vencer para poder sobrevivir. No hablo de enemigos de aquellos a que les declaramos la guerra, sino que nuestros actos de supervivencia como seres humanos implican la realización de ciertas actividades. Enrumbamos el agua y la procesamos para que podamos beberla bien, para comer, para preparar los alimentos, etc. Tenemos suficientes preocupaciones como para enfrascarnos en preocupaciones entre nosotros. Y sin embargo, el egoísmo de los seres humanos hace que unos quieran prevalecer sobre otros, unos quieran dominar a los otros. Siempre habrá un dirigente, siempre habrá un líder, siempre habrán seguidores, siempre habrán personas que hagan las tareas materiales, otros que hagan las tareas inmateriales. Siempre habrá un orden porque esto tiene que trabajar como un orden. Pero eso no significa la subyugación ni el aprovechamiento de unos frente a otros. Y entonces los seres humanos necesitamos actuar como congéneres. Necesitamos actuar como aquellos que respetamos los derechos de uno de los otros. Ese es el sentido que nosotros entendemos de la hermandad para encontrar los equilibrios. Y dentro de eso, nosotros también actuamos en hermandad entre nosotros mismos de la misma manera que aquellos que son, por ejemplo, todos creemos en el Señor de los Milagros, pero unos son los cargadores del Señor de los Milagros y tienen su propia organización, su propia fraternidad. Nosotros también tenemos nuestra propia fraternidad porque estamos dedicados también a la adoración de Dios, pero desde una perspectiva propia. Entonces, el sentido de la fraternidad no hay que confundirlo como muchos han dicho, no, esto es una mafia, una organización que está buscando tomar el poder. No, nosotros desarrollamos la fraternidad en el sentido de apoyar a la humanidad y de apoyarnos unos entre otros. Que hayamos tenido y tengamos masones de gran prestigio y de gran actividad también nos ha llevado a que hayan algunos que son malos, porque en todas las organizaciones
hay buenos y malos, y eso no lo podemos evitar. Sin embargo, el concepto fundamental es el concepto que estoy señalando para la fraternidad de los seres humanos, para la fraternidad de la humanidad, para un crecimiento comunitario responsable y sobre todo apoyando el desarrollo, reconociendo lo finito que es el ser humano frente a Dios. Eso. Todo pasa en la vida. Sí. Entonces vamos identificando un liberalismo masónico. O sea, en un escenario de libertad sucede este fenómeno, esta dinámica de fraternidad, de igualdad de virtud, pero un escenario de libertad que permite el desarrollo individual y por ende el bienestar ya no solo propio, sino compartido. ¿Es así? ¿Podríamos hablar de un liberalismo masónico? Sí, por supuesto. La masonería siempre ha tenido como uno de los elementos fundamentales la libertad con orden, no la libertad en el sentido de la libertad irresponsable, que es el libertinaje. No, libertad con orden, no sojuzgar unos a otros, que se nos den a todos la posibilidad de ser iguales. Claro que no vamos a ser iguales. Bueno, no hay forma de que podamos ser iguales porque cada uno tiene sus propios valores, sus propios conceptos, sus propias metas, sus propios objetivos. Y entonces yo puedo entender que que estoy pleno, que estoy realizado, si soy un gran violinista. Yo puedo entender que soy un hombre feliz si he sido un jugador de fútbol. Yo puedo entender que soy un hombre feliz si he realizado mi profesión con toda la actividad y el beneficio que eso me puede traer, moral y material, por supuesto. Y entonces cada uno tiene su propio sentido de lo que es la felicidad. Hay que permitir que cada uno pueda desarrollar su sentido de la felicidad, encontrar cuál es su pieza en el equipo, cuál es el instrumento que tiene que tocar en la orquesta para que lo pueda tocar bien. Eso significa entonces un desarrollo igualitario, no que todos tengamos lo mismo, ni la misma cantidad de lo mismo, sino que todos tengamos la posibilidad de ser dichosos, de ser felices a nuestra manera. Ni siquiera el concepto de felicidad es igual entre nosotros como mayores con nuestros hijos. Nuestros hijos van desarrollando también y nosotros les enseñamos que tienen que desarrollar sus propios conceptos de felicidad. A eso nos referimos con el sentido igualitario. Libertad con orden, igualdad en oportunidades, en derechos, en la posibilidad de ser todos, cada uno, felices. Parece un mundo de fantasía, es lo que nosotros necesitamos, establecer un mundo ideal para que, sabiendo cómo nos acercamos a ese mundo ideal, evitemos el mundo del mal, que es aquel que nos arrastra con aquellas pasiones, aquellas cosas que nos hacen hacer mal a otros. La maldad no tiene sentido. No tiene sentido si nosotros encontramos cuál es el papel que como seres humanos a cada uno nos corresponde. ¿Qué sentido de felicidad puede tener esa persona que le robó 300 soles a uno y lo tiró del bus y el otro se murió? Él también saltó, se llevó los 300 soles, los disfrutó un rato, bebió, se drogó, lo que fuera. ¿Y qué consiguió? Nada. Nada para sí, nada real, solo el disfrute. Y el disfrute es pasajero. Lo que nosotros buscamos es algo que sea permanente y ese sentido permanente es buscar la felicidad. La felicidad en comunidad, la felicidad en el grupo. Y entonces de esa manera vamos perfilando los conceptos que en masonería nosotros tenemos. Es difícil, por supuesto que es difícil, porque los seres humanos tenemos una tendencia natural al egoísmo. Queremos para nosotros, sino compartir con los demás. Bien, eso nos enseñan también en el colegio. Les enseñamos a nuestros hijos, comparte, ¿no? En el momento en que se necesita hay que compartir. Se hace una reunión para compartir, para que los niños aprendan a compartir. ¿En qué parte de nuestro estadio de la vida nos olvidamos de la necesidad de compartir? No sabemos, el egoísmo nos va llevando por esos caminos, pero para eso existen las logias, para hacernos reflexionar sobre estas cosas y otra vez volvernos al rumbo necesario
para que nosotros podamos ser felices y hacer felices a los demás. Correcto, entonces podríamos hablar de un liberalismo cooperativo o comunitario incluso, usted lo precisará, pero mire, me está quedando una idea que va rondando, y bueno, acá también apelo al maestro, al jurista. Usted pues que es un referente de tantas generaciones, tantas, ¿ah? De gente vinculada al derecho, y en el derecho civil más aún. Bueno, pero tiene relación con lo siguiente, el concepto de justicia. Bueno, por ahí de la lectura anterior a lo que podemos ahora comentar con usted como concepto jurídico, dice, no solo jurídico, jurídico político, en general, dice que la justicia es un valor abstracto, es un ideal e incluso inalcanzable, pero abstracto. Pero sin embargo así es referente del derecho. Entonces las personas se preguntan, ¿y entonces cómo se construye? ¿Y cómo así es un referente? Bueno, mira, es que surge ese ideal, ese valor así abstracto, ¿sí? De una armonización. Surge, mira, en un escenario donde por necesidad, las personas asumen determinado ideal, determinado valor que responde, ojo, a determinada necesidad social económica que para ese momento consideran como referente. Entonces, una suerte de armonización de intereses. Pero ese fenómeno surge acá en la mente. Y tanto así que podría, fíjese, al cabo de un tiempo, de repente hasta corto, esto cambiar. Mire, termino. Se decía que no es justo que los ambulantes no acaten la cuarentena, pero pasaron las semanas y decimos, oye, no es justo que no les permitan a estas personas, correcto, sobrevivir. Ese concepto de justicia, ahora con todo lo que usted va profundizando desde el pensamiento masónico, ¿cómo podríamos entenderlo? El concepto de justicia es un concepto muy amplio. Tiene muchas aristas, tiene muchos frentes, muchos puntos de vista. Sin embargo, hay, como bien dices, un concepto abstracto de la justicia. La justicia va a significar que cada uno tenga lo que le corresponde. Eso podría ser un concepto genérico. Sin embargo, va variando ese concepto que es aceptado por todos nosotros como que existe en la forma de su materialización frente a cada circunstancia. Por ejemplo, es justo que si yo trabajo, me paguen y con eso yo poder comprar los alimentos para mi familia, para mis hijos y para todos. Sin embargo, viene un concepto como el que acabamos de vivir, o estamos viviendo porque no hemos salido del tema del coronavirus, en el cual nos encerraron a todos nosotros, ¿no? Y no nos dejaban trabajar. A la mayor parte de los peruanos no nos dejaron trabajar. Y entonces ese concepto de ser justo y que me paguen, de trabajar para poder sobrevivir, significaba entonces que me paguen. Y sin embargo, nosotros después, encerrados, queríamos tener para sobrevivir y que nos parecía justo que nos paguen sin haber trabajado. Y entonces, no quiero decir que sea malo, ni una ni otra cosa. Lo único que estoy diciendo es, va variando el concepto de un lado a otro lado. De otra forma, el gobierno dijo, vamos a ayudar a los más pobres. Y en ese ayudar a los más pobres se destinó una suma de dinero para aquellos que aparecían más pobres. ¿Sí? Y entonces es justo que se le dé a unos y no se les dé a otros en razón de que tienen más o menos para comer. A lo que me refiero es que el concepto de justicia es un concepto que nosotros tenemos que ir analizando, equilibrando en cada momento, en cada etapa de nuestra vida. Lo que sí nosotros debemos entender es que la justicia es un concepto para todos y cada uno de nosotros. Es un concepto social, es un concepto universal, es un concepto también que se flexibiliza desde el momento en el cual tiene que aterrizar
de lo que es en abstracto a algo que sea material. Eso es lo difícil. Y poder actuar en consecuencia con eso es parte de lo que nosotros también tratamos frecuentemente en masonería. Es algo que sabemos, no lo vamos a resolver nunca, porque mientras el hombre tenga vida y esté limitado y finito, no podremos entender plenamente los designios de Dios, porque Dios es justo, pero no entendemos ese concepto de justicia que a veces aparece que le quita a uno y no le da a otro. Job fue el ejemplo de la paciencia y de la injusticia. Job era un hombre creyente, creía en Dios, adoraba a Dios, lo servía a Dios y tenía fe ciega a Dios. Y uno de los ángeles, que después sería arrojado, Lucifer creo que fue, ¿no? Le dijo, mira, este hombre te respeta. No, no te respeta, te tiene miedo. Y como te tiene miedo, entonces por eso es que te quiere, por eso es que no tiene fe en ti. Vas a ver que cuando lo castigues se va a romper su fe. Y entonces convenció a Dios que había que castigar, poner a prueba a Job. Y las calamidades le vinieron, perdió toda su fortuna, perdió sus hijos, e inclusive hasta la sarna lo corroyó todo su cuerpo, no tenía ni para comer. Y ni aún así perdió su fe en Dios. Cuando él pide más adelante hablar con Dios para preguntarle por qué le había puesto esas pruebas, lo único que consigue es una explicación que Dios le da mostrándole cómo funcionaba el universo y que en el universo él tenía que encontrar el equilibrio de todas las cosas. Y eran tantas cosas que él no podría entender por qué se toma una decisión determinada en cada uno de los casos. Por supuesto que Dios premió otra vez a Job y le devolvió todo lo que le había quitado. Claro, no le pudo devolver a su familia perdida, pero le dio una nueva. Y entonces, a veces el concepto de justicia no lo alcanzamos en nuestra vida terrenal. Tendremos que alcanzarlo después, cuando finalmente volvamos a manos de Dios. Entonces, ese concepto de justicia lo tenemos que encontrar de una manera interpretativa para los diversos casos que se nos van presentando, pero analizándolos desde el punto de vista moral, analizándolo desde el punto de vista de la apreciación de las virtudes, cosas que nos están faltando. Por ejemplo, nos falta aprender que la veracidad es un valor que nosotros debemos aplicar. El otro día conversaba con el decano del Colegio de Psicólogos y me decía que la mentira es un refugio para los seres humanos. O sea, hay diversos ángulos también para entender la mentira, ¿no? Y entonces, cuando tú niegas por defensa, no, mi padre no está enfermo de cáncer, él no se va a morir, me niego a creer que va a morir. Te defiendes con eso. Pero también la mentira significa un acto atroz, como aquel delincuente que va a morir mintiendo porque no quiere admitir la culpa. Y entonces eso, o aquel que miente para quitarle a otro, que es típicamente un estafador. ¿Correcto? Entonces hay ángulos, hay cosas que nosotros debemos debatir, nosotros debemos pensar, debemos poder entender. Esas son las cosas que nosotros hacemos en masonería y esas son las cosas que nos invitan a reflexionar y a buscar los temas en los cuales podemos perfeccionarnos. Las puertas están abiertas para todos, porque todos los ángulos tienen que ser conocidos. No solamente estos que estoy revelando, podrán haber muchos mejores que lo que estoy diciendo. Y jamás me enteraré que habrá mejores si no lo comparto, si no lo hablo con otros. Es más o menos el papel docente, ¿no? Nosotros aprendemos y después nuestra alegría es enseñarlo, pero nuestra mayor alegría es que aquellos que nosotros tuvimos como alumnos después sean mejores que nosotros y nos enseñen cosas también, porque querrá decir que la semilla que plantamos habrá crecido lo suficiente. Bien, ese es el sentido. Nosotros no podemos, ninguno de nosotros podemos aceptar que somos los dueños de la verdad. Tendemos todos una parte de la verdad,
y conversarla, discutirla y analizarla para los casos concretos es lo que nos hará fuertes como masones, como seres humanos, como nación y sobre todo como un pueblo que cree en Dios. Muchas gracias, doctor Bazán Laveda, maestro del derecho, maestro en la masonería, pero también creo un ciudadano de bien. Su familia, su labor diaria, su don de gentes. Yo me precio de haberlo conocido hace tanto tiempo y reafirmo lo que acá se dice en su vida cotidiana. Y queríamos por eso compartir, y qué mejor, de quien ha sido el máximo líder en el Perú o dirigente, el gran maestro masón, que nos explique esta corriente filosófica que tiene un componente político y que no se malentienda pues esa discreción en su actividad como secretismo y que no se entienda tampoco esa fraternidad como no realismo. Se aspira a algo mejor y creo que ha servido para clarificar mucho de lo que ahora se puede ver, pues, incluso en nuestro país. Y habrá oportunidad entonces para, de repente, ver algunos aspectos más puntuales más adelante. Las gracias, maestro. Con mucho gusto y para todo aquello que podamos nosotros ayudar y colaborar y discutir, porque, como dije, la verdad no pertenece a uno, nos pertenece a todos. Expresemos nuestros puntos de vista y encontremos el placer de colaborar entre todos para hacer de la humanidad y de este mundo un lugar mejor para vivir. Excelente. Esto es Disensos de los Sábados en Filosofía Política. Compartimos con el doctor César Bazán Laveda, maestro del derecho, maestro masónico y a quien reiteramos nuestro agradecimiento. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.